¿Sabe, queridos? Yo les quería comentar una cosa. Cuando la palabra dice que los diseños de Dios para el hombre son diseños siempre perfectos. Dios, cuando nos escoge a ti y a mí como sus hijos, no solamente nos adoptó como hijos, sino que también tiene un plan para cada una de nuestras vidas. Y el plan de Dios para las vidas es diferenciado, es decir, Dios no nos trata de manera estandarizada a todos por igual, no nos da a todos la misma cosa, porque Dios reconoce variedad, heterogeneidad en sus hijos. Todos somos distintos. Pero lo bueno de esto es que Dios con cada uno de sus hijos tiene un propósito, tiene un plan. Y los planes de Dios, los diseños de Dios para el hombre siempre son perfectos y agradables. Nosotros venimos a Cristo, dice la Biblia, y venimos a Cristo y Él nos apartó. De hecho, fíjese usted que la palabra santo en la Biblia no significa alguien que está perfecto sin ninguna dificultad. La palabra santo en la Biblia significa apartado para. ¿Sí? Y dice que cuando nosotros hemos venido a Cristo, dice que Él nos apartó para un llamamiento santo. El apóstol Pablo le decía a los que le seguían en las iglesias de Galacia, en Tesalónica, en Éfeso, le decía que no olviden que fuimos llamados con un llamamiento santo. Fuimos llamados a un ministerio en particular, cada uno en particular, y dice que era un plan único para nuestras vidas. Es decir, no solamente nos hizo hijos, sino que también diseña algo para sus hijos. ¿Sí? Ahora, escuche bien lo que le voy a decir. El cumplimiento de ese plan de Dios para tu vida, para mi vida, no depende tanto de Dios como del propio hombre o mujer. Te lo vuelvo a repetir para que no te olvides. El cumplimiento del plan o del diseño de Dios para tu vida, el cumplimiento de ese plan, no depende tanto de Dios como sí depende del hombre o la mujer que es objeto de ese diseño. Entonces aquí tenemos un problema. Porque no es que Dios no quiera cumplir su palabra. Dios diseñó algo hermoso para ti. Y muchas veces, eso que Dios diseñó hermoso para ti y para mí, de que Dios lo quiere cumplir, es evidente que Dios lo quiere cumplir porque Él lo diseñó. La pregunta es, ¿por qué no siempre se cumple? Hay gente que dice, Dios se olvidó de mí. Y hay gente que dice, es que Dios no escucha mi oración y por eso no me ha resultado esto, lo otro y lo demás allá. El cumplimiento, escúchalo bien, el cumplimiento del plan de Dios para el hombre y la mujer no depende tanto de Él, porque Él sí lo quiere hacer, sino que depende del hombre y la mujer, de lo que hagan o no hagan. ¿Sí? Les quería comentar que cuando antiguamente, estoy hablando de la década de los 60, 70, cuando se nos enseñaba en psicología que las personas tienen un coeficiente intelectual y se razonaba antiguamente que una persona que tenía un alto coeficiente intelectual, o sea, era muy inteligente, le iba bien en la vida. Es más, en aquellos años acá en Chile se razonaba que si la persona que rendía la prueba de selección universitaria sacaba un alto puntaje, quería decir de que tenía mucha inteligencia y era símbolo de que le iba a ir fantástico en la vida. ¿Ya? Porque estábamos diciendo que un alto nivel intelectual era garantía de éxito. ¿Sí? Y por tanto los psicólogos lo que hacíamos era como evaluar y medir a las personas para saber cuán inteligentes son. Y en virtud de cuán inteligentes son, cuántos estudios pueden tener. Y por tanto, con cuanto mayor cantidad de estudios podían tener, era símbolo que iban a ser exitosos en la vida.
Pero ¿sabe qué? A poco andar, las investigaciones fueron demostrando de que había mucha gente que era muy inteligente, que en nuestro país, en la prueba de selección universitaria, sacaba puntajes altísimos, es decir, con un coeficiente intelectual muy alto, pero que de verdad no les iba bien en la vida. Más bien tenían una vida bastante desastrosa. Incluso debo comentarles algo. En la Universidad de Chile, en la Facultad de Ingeniería, en Buchef, acá en Santiago, que donde estudian todas las ingenierías civiles, las ingenierías más duras, digamos, donde habían puras maravillas, porque los muchachos que llegaban ahí eran gente que puntuaba 800 puntos en la PSU para arriba, ¿verdad? O sea, nadie dudaría que era gente muy inteligente. Y sin embargo, el dato mostraba lo siguiente, que la gran mayoría de ellos, en esa facultad, el porcentaje de trastornos de la salud mental era el más alto a nivel de país, es decir, la gran mayoría de aquellos que ingresaban a estudiar a primer año estas ingenierías civiles, ingenierías duras, muy inteligentes, la gran mayoría de ellos en el primer y segundo y tercer año hacían crisis psiquiátricas o psicológicas y terminaban con serios problemas de salud mental y no funcionaban bien. Entonces uno se pregunta, la hipótesis era, ¿por qué les pasa eso si son súper inteligentes? ¿Sí? Fíjese que la investigación comenzó a avanzar y finalmente aparece hacia los 80, fines de los 80, a nivel mundial, un libro de un señor que se llama Goleman. Y ese señor escribió un libro que se llama La inteligencia emocional. Y cuando apareció ese libro, eso fue una hecatombe a nivel académico. Porque lo que ese hombre pone en evidencia era que no basta con ser inteligente, intelectualmente hablando, porque el hecho de que tengas un alto nivel intelectual no es sinónimo de éxito, si es que eso no va asociado a un buen nivel de inteligencia emocional, cómo regulas tus emociones, cómo expresas tus emociones, cómo aplicas tus emociones a la vida cotidiana, a la problemática normal de la vida. Y entonces hoy día se habla que hay que medir en las personas sus habilidades de inteligencia emocional. Y hoy día la evidencia científica muestra que puede haber gente que no es de lo más brillante del punto de vista intelectual, pero que tiene un alto nivel de inteligencia emocional que es lejos más exitosa que los otros. ¿Sí? Y usted pregunta, bueno, pastor, ¿nos está dando clase de psicología o nos está predicando? Pareciera ser que sí, ¿no? No, no es eso. ¿Sabe por qué ¿sabe por qué le comento esto? Porque yo comencé diciendo que Dios tiene un plan para tu vida. Y cuando tú vienes a Cristo, Dios ha diseñado un plan para tu vida. Ahora, el cumplimiento de ese plan, que es un plan de éxito, yo partí diciendo que no depende tanto de Dios, como sí depende del hombre o la mujer que ese plan se cumpla. No depende tanto de saber que Dios te ama, no depende tanto de conocerse la Biblia de manera completa y tener teología y conocimiento y más conocimiento. Y hay gente que estudia el hebreo y el griego y estudia apología y homilética y sabe kilómetros y kilómetros de la Biblia. Pero el cumplimiento del propósito de Dios para tu vida, el diseño de Dios para tu vida, no depende de cuánto tú sepas o no sepas, sino que depende de otra cosa que tiene que ver cómo tú te mueves en el plan de Dios para que eso ocurra. Entonces yo quisiera acuñar aquí un concepto que la Biblia lo trabaja con mucho detalle. El cumplimiento del plan de Dios para tu vida depende de tu nivel
de madurez espiritual. ¿Sí? Tu nivel de madurez espiritual. En la iglesia deberíamos aplicar un test para medir el nivel de madurez espiritual. Sería una buena idea, ¿no? ¿Sí? Entonces hay hermanos que tienen 30 años en la iglesia y ellos se sienten con una capacidad como que, o sea, yo llevo 30 años en el evangelio, y de pronto aparece otro que lleva 5 meses en el evangelio, y los de 30 años miran un poco con desdén al otro porque él es nuevito, él no sabe nada, ¿ya? Como queriendo señalar que los años le han dado madurez. Y muchas veces, observamos gente que lleva años en el evangelio, años en una iglesia, 30, 40, 50 años, 20 años, y son inmaduros. No logran alcanzar el plan de Dios para sus vidas, y no porque Dios se olvidó, y no porque Dios desistió del diseño, simplemente no lo han logrado porque aunque tienen muchos años en el evangelio, no tienen madurez espiritual. Y no logran agarrar el plan de Dios para su vida. Y de pronto aparece un hermano, una hermana que lleva poquito tiempo en el evangelio, que probablemente no conoce mucho de la Biblia, probablemente no tiene tanta teología, pero que ha logrado avanzar en su nivel de madurez en el espíritu, y en muy poco tiempo logra que el plan de Dios, el propósito de Dios para su vida se instale. Y entonces tú ves en las congregaciones los dos grupos de hermanos. Y habitualmente el hermano más inmaduro es el que hace más problemas en la iglesia. El que anda metido en cagüines, en chisme, el que anda metido con el grupo, que se junta solo con estos, pero no se junta con los otros, se enoja porque ya no le dieron participación, si no le dieron un cargo, se fue de la iglesia, si ya no lo saludaron, que dijo que aquí no lo querían. Habitualmente el que no tiene madurez espiritual es el que hace más problemas en la congregación, es tropiezo. Entorpece el ministerio pastoral, entorpece el ministerio de la iglesia, genera rencillas en la congregación. Y como dice un refrán, no lo dice la Biblia, es como el del hortelano, el perro del hortelano, así dice el dicho, que no come y tampoco deja comer. ¿Cierto? Eso es San Melvin capítulo 5, versículo 1. Es decir, es gente que es ataosa, espiritualmente hablando. Y es gente que a los pastores les chupan las energías, porque todo el tiempo hay que estarlos yendo a visitar, todo el tiempo hay que estar agendando una reunión para orar, para escuchar las mismas cosas que hemos escuchado toda la vida, que me hicieron esto, que pasó lo otro, es que yo sentía así, es que a mí me pasó lo de más allá, y escuchamos siempre la misma historia todo el tiempo. Oramos, nos perdonamos, nos amamos, quedamos todos felicidad, y al poco tiempo, lo misma cosa, porque no hay madurez espiritual. Y por tanto, como no hay madurez, no crece, no avanza, no se desarrolla y no logra instalar el proyecto hermoso de vida que Dios tenía para él en él. Y cuando hablo de proyecto hermoso de vida, queridos, no voy a ser etéreo. El proyecto hermoso de vida, el proyecto que Dios tenía de esposo o de esposa para ti, el proyecto que Dios tenía de matrimonio, el proyecto que Dios tenía para ti de familia, el proyecto que Dios tenía para ti de hijos, el proyecto que Dios tenía para ti profesional, el proyecto que tenía como trabajador, el proyecto que tenía como siervo, como ministro, el proyecto que tenía como pastor, como discipulador, como profeta. Todas esas cosas concretas eran el proyecto de Dios para tu vida y no se logran instalar porque, vuelvo a insistir, el cumplimiento del plan maravilloso de Dios para tu vida no depende tanto de Dios como sí depende del propio hombre. Nosotros, iglesia, podemos facilitar el plan de Dios en su vida o podemos abortar el plan de Dios para nuestras vidas. En algunos casos en la Biblia nosotros observamos y leemos que el plan de Dios se arruinó por la desobediencia del hombre.
usted conoce la historia de Saúl, el rey. Dios lo había escogido como el rey. El relato dice de que era el hombre más alto de Israel, era el más buen mozo, el que tenía más habilidades para la guerra, y Dios lo escogió como rey a Saúl. Sin embargo, y lo había instalado a él como rey y toda su descendencia, pero Saúl desobedeció, arruinó el plan de Dios para su vida. ¿Te fijas? Y Dios sacó a Saúl y puso a David, porque Saúl se atrevió a desobedecer. El plan de Dios, otro caso le quiero contar, Judas, el que traicionó a Jesús. Él también desobedeció, ¿no? Y usted sabe el final triste que tuvo Judas Iscariote, ¿ya? El plan que Dios tenía para Ananías y Zafira, su esposa, en el libro de los Hechos. Pero ellos decidieron desobedecer a Dios y se arruinó el plan que Dios tenía con ese matrimonio y los dos fueron muertos, ¿ya? Fíjate que en otros casos el plan de Dios, porque los que acabo de mencionar se arruinaron los planes de Dios por la desobediencia, pero en otros casos el plan de Dios se arruina por falta de madurez espiritual. Yo quiero que tú leas conmigo en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 3, Primera de Corintios, en el capítulo 3, y en el versículo 1 al 3, dice lo siguiente: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Mira, escucha bien lo que estoy diciendo. El apóstol Pablo le está hablando, hermanos queridos, le está hablando a la iglesia de Corinto. Ahora quiero tomarme un minuto. La iglesia de Corinto era como bacán, era como la iglesia, era la iglesia más grande que existía en ese momento. Y en esa iglesia, en la iglesia de Corinto, querido, habían dones espirituales, hay gente que hablaba en lengua, habían dones de sanidad, había de todo. O sea, wow, no estamos hablando de una iglesia de 3 personas, estamos hablando de una iglesia grande, gigante. No estamos hablando de gente que recién conoció a Cristo, estamos hablando de gente que ya llevaba años conociendo del Evangelio. Y a esa iglesia el apóstol le dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. O sea, el apóstol le dice, Dios le dice: mira, yo a ustedes no los pude tratar como gente madura, porque son como niños, y por tanto no les pude dar un alimento sólido. Tuve que darles leche como a los bebés. ¿Por qué leche como a los bebés? Porque no eran capaces de recibir un alimento sólido, contundente. Porque todavía se comportan, piensan y sienten como los niños. Y por lo tanto había que darle comida de niños. Y dice, porque todavía son carnales. Y empieza a hablar ahí el versículo de una serie de cuestiones. Dice, porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? O sea, entre ustedes se pelean, este está celoso del de allá, el pastor la visita a ella nomás, pero no visita a la de acá. El pastor considera y se junta con este, pero no se junta con el otro. Disensiones, muestra evidente de que sois carnales. Entonces, en estos casos, el plan de Dios se arruina por esta falta de madurez. Yo me acuerdo que años atrás una persona me dijo: pastor, yo creo que usted ya tiene que hoy día empezar a enseñarnos a profetizar. Y usted tiene que hacerlo porque yo quiero que usted nos enseñe, porque ya es bueno que profeticemos. Y me presionaba así: pastor, usted tiene que enseñarnos a profetizar porque ya es tiempo. Yo llevo en esta iglesia ya 6 meses y usted en ningún momento ha hablado de las profecías y no nos ha enseñado a profetizar. Y yo quería mirando a ese hermano, le dije: usted, hermano amigo querido, usted entrega sus diezmos, no por esto, lo otro más allá. Usted se junta con todos los hermanos, no es que ese hermano es pesado, el otro también. Usted quiere servir a Dios viniendo los miércoles, no es que yo vivo lejos, entonces me quedo cansado. O sea, no sabe y no practica las cosas básicas. Y le voy a enseñar de profecía, que son cosas más complejas.
¿Se entiende? Hay un caso en la Biblia que es ejemplo de esta inmadurez espiritual. Acompáñeme por favor al libro del Génesis. Génesis, y usted va a revisar conmigo en el capítulo 25 de Génesis. Hay un personaje en la Biblia que pasó sin pena ni gloria por esta tierra. Se lo menciona aquí, después hay un versículo más adelante cuando se habla de la genealogía de Israel y se vuelve a mencionar a este hombre. Este hombre se llamaba Esaú. No sé si usted se acuerda quién era Esaú. Abraham, Isaac. Isaac tuvo dos hijos, gemelos, o sea, mellizos, Esaú y Jacob. Esaú era el mayor, ¿sí? Pues Esaú, al ser el mayor, era el primogénito. Él, por tanto, de acuerdo a la tradición judía y de acuerdo al modelo bíblico de la época, el hijo mayor era el que recibía la bendición directa de Dios, y con esa bendición, él como hijo mayor bendecía al resto de sus hermanos. Ese era el orden que Dios había establecido. Y observe usted en Génesis 3 cosas que muestran cómo era Esaú. No tenía esta madurez espiritual de la que yo le hablo. Génesis 25, 29 al 34 dice lo siguiente. Usted seguramente, Norbert lo va a poner aquí, ¿sí? Aquí a este lado. Bien. Mire lo que dice allí en Génesis 25, 29 al 34. Dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Edom significa rojo, ¿ya? Y Jacob respondió, escuche, mire, Jacob era muy pillo. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Mire el contexto. Esaú viene del campo, viene cansado, el hermano cocinó algo en la casa, y entonces el hermano mayor que viene cansado le dice, dame de esa comida que tú tienes, y el hermano menor Jacob le dice, ya, pero véndeme tu primogenitura. Responde 32 Esaú. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Escuche bien la parte final del versículo. Así menospreció Esaú la primogenitura. Primera cosa que le ocurre a una persona que es inmadura espiritualmente hablando. ¿Sabe cuál es? Es que la persona que es inmadura menosprecia lo que le ha sido dado, no le da valor a lo que le han dado. Lo pasa por alto, no es importante, no le da la importancia que tiene lo que Dios le ha dado. Y lo obvia. Esaú venía del campo cansado, para él era más importante, estoy cansado, tengo hambre. Bueno, lo otro que, total, yo me voy a morir, ¿para qué me sirve esta otra cuestión? ¿Se entiende? O sea, no prioriza qué es lo de verdad importante. Es más importante para él comer, es más importante para él descansar, su necesidad inmediata, pero no pone la importancia en lo que Dios le ha dado. Hay gente que dice, pastor, yo no voy el domingo porque estoy muy cansado y quiero dormir. Es más importante para ese hermano, esa hermana dormir que estar en el templo. Hay gente que ahora, en este mismo momento en que estamos en el servicio, está tomando desayuno y está cocinando y no está en el servicio.
A rato enciende el celular un poco para que nadie diga nada, pero no, su prioridad no está puesta en estar en la presencia de Dios. Su prioridad no está en servir a Dios, su prioridad está en cocinar, en limpiar, en atender a los niños, en levantarse un poquito más tarde. Menosprecia lo que Dios le ha dado. Hay gente que Dios la ha llamado a ministerio pastoral y primero se han dedicado, no, primero me voy a casar, primero voy a tener mi casa, voy a tener mis hijos, voy a sacar el título, después veré. Menospreció el llamado de Dios. Hay gente que Dios la ha llamado para cosas hermosas y no, es que pastor, yo tengo que trabajar. Entonces, usted entenderá, pastor, que hoy día y con la pandemia yo tengo que producir las lucas para vivir, y entonces menosprecia el llamado de Dios. Ese es el primer símbolo, signo de la inmadurez espiritual. No logra visualizar, no logra ver lo importante de lo que Dios le ha dado. A ti Dios te dio palabra de sabiduría, pues dale la importancia que eso tiene. El Dios te ocupa en palabra de sabiduría. A ti Dios te dio don de sanidad, pues ocupa y dale la importancia que eso significa. A ti Dios te dio exhortación, bueno, exhorta. ¿Me entiendes? Pero hay hermanos que no quieren exhortar porque quiere que el pastor le dé el escenario para que él pueda estar arriba predicando. Quiere estar el día miércoles, que todos lo vean por Instagram. Porque encuentra que eso es más bonito, eso es más lustroso, eso es más vistoso que estar aconsejando. Menosprecia lo que Dios le dio. Hay hermanos que yo veo que Dios les dijo, arregle los cables, ponga los atriles, ponga estas cosas, ¿cómo se llaman? Los micrófonos. Y el hermano ahí está, firme. Y usted dirá, hoy, pero eso no sirve para nada. No, es que el hermano entendió que eso Dios se lo dio. Y el Señor lo llamó a eso. Y le está dando importancia a lo que Dios le ha llamado. Que probablemente a los ojos del resto de las personas no tiene nada de importancia, pero ante los ojos de Dios es de gran tesoro. Una primera cosa que tú tienes que tener entonces, ¿qué te entregó Dios a ti? No menosprecies lo que Dios te ha dado, así como Esaú. Esaú no le dio importancia a la primogenitura. Fíjese, hermano mío, renunció. Escúchelo bien, él era el hijo mayor, él tenía los derechos de herencia y tenía todos los derechos de bendición para toda su descendencia. Y Esaú renunció a la herencia, renunció a la bendición de la primogenitura por un plato de lentejas. Es como que uno la piensa y uno dice, pero ¿dónde estaba ese pajarito de Dios? ¿Qué estaba pensando? Será más importante que estaba cansado, era más importante que estaba hambriento, y despreciar la bendición de Dios. Segunda cosa, vaya usted a Génesis 27, versículos 34, versículo 38 y versículo 41. Mire lo que dice allí. Versículo 34. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío, porque el hermano se le adelantó y el hermano engañó al papá y se hizo de la bendición. Y cuando Esaú se da cuenta lo que ha pasado, que el hermano se le adelantó, va donde el papá. Pero el versículo 34 para mí es muy interesante, porque en el versículo 34 dice que cuando Esaú oyó esto que estaba ocurriendo, dice, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. O sea, afloraron todas sus emociones. El versículo 38 dice, y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Ahí se dio cuenta lo que estaba perdiendo. Ahí recién le cae la teja de que él perdió algo tremendo, solo en ese momento. Y dice,
¿No tienes más que una sola bendición, Padre mío? Bendíceme también a mí, Padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Reventaron las emociones, todas juntas. Y mire lo que dice el versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Sabe cuál es la segunda señal de que hay inmadurez espiritual? No sabemos controlar las emociones y nos dejamos llevar por ellas a extremo. Te vuelvo a repetir, segunda señal de inmadurez espiritual: no sabemos controlar las emociones y nos dejamos llevar por ellas a extremo. Esaú, cuando se entera de lo que ha ocurrido, revienta en rabia, luego revienta en llanto, amargura, se volvió amargo, dice. Habla de expresión de amargura. Y luego esa expresión de amargura, querido, se convirtió en odio, porque él dijo: ya, cuando se muera mi papá, vamos a esperar que pase el luto de la muerte de mi papá, y ahí yo voy a matar a mi hermano. Se anidó en su corazón la pena, la amargura se transformó en odio. Ahí yo me voy a desquitar, ahí yo me voy a vengar de todo lo que me hizo. Ahí vas a ver quién era yo. Cuando tú no regulas tus emociones, cuando tú no controlas lo que sale de ti, cuando tú no administras adecuadamente tu sentir y dejas que eso te lleve. Jesús le dijo a los discípulos que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay en tu corazón? ¿Hay rabia? ¿Hay resentimiento? ¿Hay envidia? Se te nota en lo que hablas, en lo que dices. Hay gente que habla todo con sarcasmo. Hay gente que todo lo tira con chistes así medios pesados, ¿sí? Porque es lo que hay en su corazón. No ha sido sanado en sus emociones. Pero la palabra también dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque lo que Dios está diciendo es: no hay problema con que tú sientas, no hay problema con que tú te enojes, no hay problema con que tú llores. El problema es que no tienes que dejar que eso continúe. No tienes que dejar que eso te domine. En el libro de Romanos, el apóstol dice: todo es lícito, pero no todo me conviene. Dice: todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar por ninguno. Entonces, cuando hay inmadurez espiritual, sentimos pena, sentimos rabia, pero no la gestionamos adecuadamente. Y dejamos que eso nos lleve. Hay gente en las congregaciones que se enoja y no le habla un día, 2 días, 3 días a la esposa o al marido. Hay hermanos en la iglesia que se enojan y no le hablan más al hermano 1 semana, 2 semanas, 1 mes, 2 años, 3 años, y no hablan con su hermano porque siguen enojados. Eso es un indicador de cero madurez espiritual. Usted me va a decir: pastor, pero que lo que hizo fue terrible. Bueno, ¿y qué dijo Jesús? Amad a vuestros enemigos, ¿o no? Ah, pastor, pero que es re fácil decirlo. Yo no estoy diciendo que sea fácil, estoy diciendo lo que la palabra dicha por el propio Jesús. Si alguien te golpea en la mejilla, ponle la otra. No quiere decir que seas tonto. Lo que está diciendo es: aprende a recibir estas emociones que son negativas y aprende a gestionarlas positivamente. Jesús le dijo a los discípulos en el Sermón del Monte: vence con el bien el mal. Bendice al que te maldiga. Bendícelo y no lo maldigas. ¿De qué está hablando? Está hablando Jesús de regula tus emociones. Pide al Espíritu Santo que Él controle tus emociones. Si estás enojado hoy con tu hermana, con tu esposo, con tu hijo,
Pídele al Espíritu Santo que en el día de hoy siga trabajando para que cuando en la noche hoy se oscurezca, tengas del Espíritu de Dios la capacidad de decir, ya, dejémoslo hasta aquí, ya, arreglémonos. No dejemos que este enojo continúe hasta mañana porque no es lo que Dios quiere. Tercera cosa. Vaya a Génesis 28, versículos 8 y 9. La tercera cosa que hace Esaú, que muestra su cero madurez espiritual. Génesis 28, 8 y 9 dice, vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Mire, o sea, Esaú escuchó que a su papá no le gustaba, no quería, porque no es que el papá era antojadizo, sino que el papá estaba obedeciendo la ley de Dios. Y Esaú escuchó que su papá no quería que sus hijos se casaran con mujeres cananeas. Pues, ¿qué cree que hizo Esaú? Escuchó que su papá no quería que se casaran con mujeres cananeas, ¿y qué hizo él? Fue y se buscó una mujer cananea. O sea, tú no querías esto, te lo voy a hacer igual. O sea, tú me mandas esta cosa, yo te hago todo lo contrario. ¿Entiendes? Hay gente que dice, pastor, deme una palabra, aconséjeme. Y entonces el pastor o la pastora lo aconsejan, y como el hermano o la hermana está enojada, hacen todo lo contrario de lo que el pastor le dijo. Así como para que vea que estoy enojado, para que se entere, como que si el problema lo vaya a tener yo, como que si yo después me voy a afectar. Lo que está haciendo es maldiciendo su vida. ¿Sabe? La tercera cosa de falta de madurez espiritual es cuando tú provocas al Padre en aquello que el Padre no quiere que hagas. Tú provocas al Padre en aquello que el Padre no quiere que hagas. Hablando una vez con un hermano me decía, pastor, no he venido los domingos porque como tengo problemas de dinero, entonces me salieron unos pololitos por ahí, queridos en el Ecuador. Pololito significa como un trabajito así extra, ¿ya? Entonces me salió un pololo por ahí extra y entonces el domingo en la mañana tengo que ir a hacer ese pololo para tener la plata. Mira lo que está diciendo el hermano. Dios, tú dices que el día del Señor es para el Señor, pero yo no te pienso hacer caso. Yo voy a ir a hacer un pololito el domingo. ¿Se entiende? La soberbia. Y entonces esa familia y ese hermano, el hermano va y hace el pololito y sabe que la plata se le da por los dedos. No logra ver prosperidad económica porque no hay posibilidad alguna. Porque lo que hizo fue atreverse a provocar a Dios en aquello que Dios no quiere que se haga. Aquí estamos en presencia de que la persona que es inmadura espiritualmente cruza el límite hacia el lugar que Dios no quiere que vayamos. Cruza el límite. Yo me acuerdo haber ido a visitar una vez un hermano, años atrás, debe haber sido unos 15 años atrás, un hermano de nuestra congregación que estaba molesto por algo que había ocurrido, y fuimos con mi esposa a visitarlo a su casa, y fue una conversación muy dura. Entonces yo le digo, querido, pero está bien, tú tienes razón, lo que pasó no está correcto, y bueno, la otra persona seguramente se equivocó, pero yo te vengo a hablar porque dice la Biblia que tú tienes que perdonar. Y dice la Biblia que el que es más humilde irá, dará perdón, buscará al ofensor y le mostrará que está siendo guiado por el Espíritu de Dios, porque dará el primer paso. Y recuerdo muy bien que esa vez ese hermano, estábamos con mi esposa y estaba la esposa de él ahí, y él se paró del sillón donde estaba sentado, me quedó mirando y me dijo, yo sé que Dios quiere que lo perdone, pero yo no lo pienso perdonar. Por esto, por esto, por esto y por esto. Y si él quiere venir aquí a mi casa, que venga a mi casa, pero yo no lo voy a perdonar, porque con el conocimiento que él tiene, con todo lo que él no pudo haber actuado así que no pienso hacerlo. O sea, cruzó el límite.
¿Me entiende? Cruzó el límite, porque Dios dice, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿7 veces? Dice, hasta 70 veces 7. Y yo lo sé. Y a pesar que yo lo sé, no lo quiero hacer, porque no tengo madurez espiritual. ¿Sabes qué? Es triste decirlo, porque cuando tú lees después, en los últimos capítulos del Génesis, te das cuenta que se habla de la genealogía de Jacob y sus 12 hijos, las tribus y todo lo que viene, y luego se habla de la genealogía de Esaú, o Edom, rojo. Esaú fue el padre de los edomitas. ¿Y sabes lo que te tengo que contar? La descendencia de Esaú desapareció de la faz de la tierra. No existe en el día de hoy. No hay ni un solo descendiente de Esaú. Fue absorbido por los moabitas, fue absorbido por los madianitas, fue absorbido por los amalecitas. Si te lo cuento en lenguaje actual, la descendencia de Esaú fue absorbida por Jordania, el país actual, por los árabes, Emiratos Árabes Unidos, por los egipcios y por los sirios. Y si tú buscas en el día de hoy, no hay un solo descendiente de Esaú. Los edomitas como raza desaparecieron de la faz de la tierra. ¿Qué te estoy queriendo decir? El plan de Dios para Esaú como hijo mayor y primogénito se abortó porque Dios quiso, se abortó porque Esaú no permitió que el plan de Dios se ejecutara por su torpeza espiritual. La Biblia dice que el deseo de Dios es que nosotros alcancemos la madurez para obtener la bendición. Te quiero invitar a revisar Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Y dice allí en el versículo 12 al 14: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dios quiere que alcancemos madurez espiritual. Dios no quiere que tú llegues a la iglesia y hables de las mismas cosas que hablaste cuando recién llegaste. Dios quiere que tú avances y tú crezcas. Dios no quiere que tú todo el tiempo estés, Señor, dame esto, dame lo otro, Señor mío, sálvame, Señor mío, y es la misma cantarita de siempre, la misma cancioncita, Señor, dame, Señor, ayúdame, y su lenguaje no ha variado porque no ha madurado. ¿Se ha fijado los bebés? Los bebés cuando son chicos, ¿qué es lo que piden? Piden lo básico. Quieren comida y que les saquen los pañales, ¿cierto? Y entonces cuando no les dan comida, ¿qué hacen? Lloran y lloran y lloran hasta que les dan la comida. Cuando no les sacan los pañales, lloran y lloran y lloran hasta que les sacan los pañales. Porque con el llanto llaman la atención. Pero si usted tiene un niño de 5, 7, 8 años, el niño ya a esa edad ya no está llorando para que le den comida. No está llorando para que le saquen los pañales, o dice, aquí hay algo raro, quiere decir que el niño está atrofiado, ¿verdad? Y es probable que el niño de 5, 6, 7 años ya no solo pida comida, sino que quiera aprender a leer, y quiera aprender a descubrir el mundo, y que quiera salir y juntarse con los amigos, y que quiera desafiar a los compañeritos en algún juego. ¿Se fija? Porque su nivel de demanda varió, porque fue creciendo, porque fue madurando.
¿cierto? Y lo más probable es que ya de 8 años ya no quiera que la mamá lo acompañe al baño, le da vergüenza, quiere ir solo porque ya maduró, porque ya creció. Dios desea que tú y yo también crezcamos en la madurez espiritual. ¿Sabe? Debo decirle que la descripción de la neurosis como patología clínica es que la gente que tiene neurosis, ¿sabe por qué tiene neurosis? Porque resulta de que tiene una edad cronológica mayor y las reacciones que tienen son las de un adolescente. Entonces, gente que hace berrinche, si no le prestan atención se enferma, si no hacen lo que quiere se enoja, si no resulta lo que quieren se van a esconder a su dormitorio, quitan la conversación y el saludo a la gente. Es decir, tienen reacciones de adolescente y de niño siendo gente adulta y su mente se empieza a enfermar y eso es lo que provoca la neurosis. Es terrible lo que le estoy diciendo. Es un problema de madurez, nada más, nada más. Dios quiere que alcancemos madurez para obtener la bendición. Dice que Él tiene que tratar nuestro carácter, porque es la única forma como nosotros crecemos. El niño tiene que caerse para que aprenda a caminar. Un padre que lo tiene todo el día al niño en brazos, ese niño nunca va a aprender a caminar. Y cuando lo haga, va a tener que andar siempre de la mano del papá. Va a tener miedo siempre. Pero usted tiene que dejar que él camine y se caiga y se vuelva a levantar y siga caminando hasta que logra perfecto equilibrio. Es decir, Dios tiene que cauterizar en nosotros todo comportamiento infantil y tiene que probar nuestro carácter y a través de las pruebas que Dios hace que podamos vivir, aprendemos madurez. ¿No es así? Dice la Biblia que Jesús fue un varón experimentado en dolores. Si Jesús no hubiera experimentado dolores, no habría sido Jesús. No habría sido el Hijo de Dios. No habría sido el gran profeta de Dios en la tierra. No basta ser usado de rebote. Alguien me estaba soplando aquí recién. ¿Usted conoce la historia del profeta Jonás? ¿Sí? Jonás, Dios le dijo, vaya a Nínive, y él no quería y se fue a Tarso. Y después se arrepintió y lloró, hizo escándalo, Señor, perdóname, nunca debía haber hecho esto. Y Dios, por misericordia, hizo que el pez lo expulsara. Y entonces él se paró y fue a Nínive y predicó. Y cuando vio que Nínive se había arrepentido, ¿qué hizo Jonás? Se enojó. Y dijo, ¿cómo se arrepienten esto? ¿Y por qué Dios les tiene tanto cariño si son gente tan mala? ¿Por qué Dios los perdonó? Se enojó. ¿Se fijan el nivel de inmadurez de Jonás? Y después que se enojó, se mandó a cambiar y se fue para el campo. Y no había ni una sola árbol porque era desierto. Y dice la Biblia que Dios hizo que creciera una calabaza para que él se sentara debajo y pudiera tener sombra. Y ahí estaba amurrado Jonás. Debajo de la calabaza, muy enojado. Y Dios hizo una cosa Dios es muy chistoso, ¿eh? Dios es muy chistoso. ¿Sabe por qué? Porque dice de que Dios le ha armado la calabaza y dice que Dios permitió que entrara un gusano y que el gusano empezara a comerse el tallo de la calabaza hasta que la calabaza se secó. Y adivine qué pasó con Jonás. Se enojó de nuevo. Y empezó a alegar que pucha, ¿para qué me trajeron para acá? Y Dios me trajo una calabaza y ahora la calabaza se murió, Dios no me quiere, estoy solo, nadie me pesca, nadie me ayuda, miren las condiciones. Y Dios lo retó. ¿Sabe? Dios no quiere, porque finalmente Dios igual usó a Jonás en Nínive y la gente se convirtió, pero Dios no quiere usarte de rebote. Jonás aparece incluso, es como un libro, es un libro de la Biblia, los profetas menores, un libro bien cortito de la Biblia, ¿cierto? En el Antiguo Testamento. Y aparece allí, pero cuando tú lees Jonás, tú te das cuenta, está puesto en la Biblia solo para que aprendamos de Jonás de lo que no hay que hacer. O sea, Jonás está puesto allí para que aprendamos de las puras torpezas que cometía.
Y uno vea las torpezas y diga, eso no debo hacerlo. La siguiente torpeza, esto tampoco debo hacerlo. Esto tampoco debo hacerlo. Dios no quiere ponernos de ejemplo de torpeza. Dios no quiere que mi vida, usted como Iglesia Renuevo del Espíritu, la conozca como pastor de la iglesia, de todas las torpezas que cometo. Dios no quiere eso. Dios quiere que mi vida sea bendición para usted. Dios no quiere que tu vida sea ejemplo de torpezas para tus hijos, para que tus hijos digan, yo no quiero ser como mi papá, yo no quiero ser como mi mamá. Dios no quiere eso. Dios quiere que tu vida se cumpla el diseño de Dios para que tus hijos digan, yo quiero ser igual que mi papá, yo quiero ser igual que mi mamá, quiera así, así, así. ¿Entiendes? Dios no quiere que en tu iglesia la gente diga, ¡oh, qué terrible este hermano! Ya empezó con dramas de nuevo y ¡oh, qué pena! Vamos a orar por el hermano para que Dios le tenga misericordia. Dios quiere que tú en la iglesia seas de inspiración para el otro. Dios quiere que cuando los hermanos y los nuevos que van llegando te vean, digan, ¡ay, qué hermano más hermoso! ¡Qué hermana más hermosa! ¡Qué llenura del Espíritu hay en él! Yo quiero ser como él. Dios no te quiere de rebote. Dios te quiere para consumar su plan en tu vida. Te vuelvo a recordar, por tanto, el plan de Dios en tu vida no depende de si Dios quiere o no quiere, porque Dios siempre quiere. El plan de Dios depende de si tú lo permites, y para que tú lo permitas, tienes que aprender madurez. Un hermano una vez me decía, si Dios quiere, pastor, el domingo voy a ir a la iglesia. Mire qué torpeza más grande. Obvio que Dios quiere que el domingo usted vaya a la iglesia. La Biblia está llena de un principio a fin que Dios quiere que te congregues con la iglesia. ¿Por qué tú dices, si Dios quiere, me reuniré? Dios quiere. El que a veces tú no quieres. No entorpezcas el plan de Dios en tu vida. ¿Estás en etapa de pololeo? ¿Estás en etapa previa al pololeo? ¿Estás en etapa de noviazgo? No abortes el matrimonio que Dios quiere para ti. Apareció una muchacha, apareció un joven que a ti te alucinó y te resultó fácil y yo puse el ojo y lo voy a agarrar como sea. No abortes el plan de matrimonio que Dios tiene para ti, porque por adelantarte, por ser emocionalmente inmaduro, te puedes meter en un tremendo problema y vas a abortar el plan de Dios, porque Dios tiene una esposa para ti. Dios tiene un esposo para ti. No pongas tú otra que Dios no ha escogido. Dios tiene un trabajo para ti. No te dediques tú a abortar el plan laboral que Dios tiene para tu vida. Adquiere la madurez espiritual. Dios te va a empezar a probar, no porque te tenga rabia, no porque te quiera castigar. Dios va a empezar a probar tu vida para enseñarte madurez. Dios va a empezar a visitar tu vida y va a poner situaciones conflictivas delante de ti para que aprendas habilidad de resolución de problemas, para que aprendas a confiar en Dios, para que aprendas a controlar lo que dices, para que pongas la atención en tus gestos, para que pongas atención en tus reacciones. Me pareció tan sabio escuchar a una hermana de la congregación alguna vez orar diciendo: Señor, te doy gracias por tu amor, te ruego que cuando venga el problema, tú me controles. Esa es una oración tan sabia. Cuando venga el problema, que tú me controles. Porque la hermana, sin decirlo, está declarando su incapacidad emocional. Pero está diciendo: Espíritu, contrólame tú, para que yo haga lo que tú quieres y no lo que a mí me sale, porque a mí me sale terrible. Dios quiere que maduremos. Estamos en periodo de vacaciones, pero Dios sigue trabajando en ti y Él sigue esperando que avancemos y podamos crecer.
¿Sí? ¿Puedes mirar tu vida hacia atrás? ¿Puedes hacer una retrospectiva de cuántas cosas has perdido tal vez por apresurarte? ¿Puedes mirar atrás y ver cuántas cosas tú menospreciaste? ¿Cuántas veces no supiste controlar tus emociones? ¿Y cuántas veces tú provocaste la ira de Dios haciendo lo que Él te había dicho que no hicieras? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes jóvenes fueron a buscar afuera una mujer cananea o un varón filisteo para que sea su pololo, su polola, su enamorado en Ecuador? Y con eso provocaste la ira de Dios sobre tu vida. ¿Sí? Pero lo que es más terrible, ¿y cuántos madres, padres, con tal que sus hijas y sus hijos no encuentren a alguien fuera que no conoce a Cristo, han puesto los ojos en alguien dentro de la iglesia y han intencionado generar algo ahí, se las dan de casamentero, en lugar de dejar que la mano de Dios intervenga? ¿Me explico? Yo sé que te entra la ansiedad. Yo sé que tú dices, pero es que ya se está pasando el tiempo, ¿cierto? Pero ¿sabes qué? El plan de Dios es hermoso para tu vida. No lo malogres tú con tu ansiedad. No permitas que se aborte el plan de Dios en tu vida. Pídele al Señor que te haga crecer en madurez. Vamos a orar.